Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, hoy día vamos a seguir con las clases de Doppler. Hoy día vamos a ver Doppler arterial y venoso de miembro superior. Y el último día terminamos con un miembro inferior. Y ya estamos listos. Vamos a empezar la clase ya. Esperemos que hoy día no tengamos ningún inconveniente con la conexión. Cualquier cosa me van avisando ya. Bueno, como les decía, el Doppler arterial y venoso de miembro superior. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Vamos a describir la técnica ecográfica, describir parámetros técnicos en Doppler arterial y venoso de miembro superior y describir hallazgos normales. Vamos a empezar con el Doppler arterial de miembros superiores y después el Doppler venoso. Vamos a empezar con un poco de anatomía. Entonces, aquí en este caso, vamos a empezar desde la arteria brachiocefálica y la subclavia, que es la arteria que nosotros la podemos observar con Doppler color. Entonces, en este caso, como nosotros sabemos, aquí tenemos el arco de la aorta. El arco de la aorta, pues, tiene el tronco brachiocefálico que se va a dividir en una arteria carótida común derecha y una subclavia derecha. Y del arco aórtico va, pues, a nacer la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Entonces, pues, nosotros lo que vamos a estudiar en el Doppler de miembro superior, en el Doppler arterial del miembro superior, va a ser la subclavia. Porque las carótidas, pues, se estudian cuando nos envían un Doppler de cuello y Doppler de carótidas, ¿ya? Pero en este caso, cuando es miembro superior, vamos a ver el Doppler, la arteria subclavia, desde aquí, después. ¿Ya? Entonces, pues aquí tenemos la arteria subclavia, que después se va a convertir en arteria axilar. Aquí tenemos pues la arteria subclavia con algunas de sus ramas, entonces la arteria axilar, la arteria toracoacromial, la arteria circunflejo-humeral con sus ramas anterior y posterior, la arteria subescapular. Después, que sigue, esta es la arteria axilar, sigue de arteria axilar, va a seguir como arteria braquial, ¿ya? Va a dar unos ramos, también unos ramos colaterales, y después, a nivel de la flexura del codo, se va a dividir en dos arterias, una interna cubital y una externa radial. Y estas, pues, se unen y van a formar los arcos dorsales. Un arco palmar superficial y un arco palmar profundo, y luego van a dar las arterias digitales palmares. Nosotros, el Doppler, nosotros los hacemos lo podemos hacer de cada uno de los vasos. En este caso, estos vasitos son muy pequeñitos y en realidad sí hay que tener bastante paciencia para ver todos estos vasitos porque son muy pequeñitos. Ya si, por ejemplo, nos toca la axilar, la braquial, son vasos grandes, pero estos son ya pequeñitos. Entonces, aquí tenemos, en este gráfico, ya tenemos todo el sistema arterial. Entonces, aquí, mira, tenemos el arco de la aorta, tenemos el tronco brachiocefálico, tenemos la subclavia, se convierte en axilar, braquial y se divide en una rama radial y una cubital y forma los arcos. Acá también, como vemos, la arteria cubital, la arteria radial y en más detalle, el arco palmar superficial y el arco palmar profundo y las arterias digitales. El estrecho torácico es muy importante, ya que por aquí va a emerger del tórax la arteria subclavia. Entonces va a emerger sobre la primera costilla, detrás de la clavícula y entre los músculos escalenos anteriores y posteriores.
¿Cuál es la técnica? Como ya sabemos la anatomía, y la idea es saber adecuadamente la anatomía, por dónde va, porque nosotros tenemos que seguir los vasos, desde que sale de la subclavia, seguir los vasos hasta las arterias digitales. Entonces, nosotros eso tenemos que observar, ¿ya? Entonces, el transductor que utilizamos nosotros va a ser un transductor de 7.5 y 12 MHz, es decir, el transductor lineal, el que nos sirve para ver superficies. Va a incluir la arteria subclavia, axilar, braquial, radial y cubital, y los arcos o los digitales en el caso de que nos pidan o que piensen en alguna lesión a ese nivel. En la posición del paciente, le vamos a pedir que esté sentado frente al examinador y con el miembro superior descansado en rotación externa, o incluso puede estar acostado, pero con el miembro superior en rotación externa, el que lo vamos a valorar. Entonces aquí hay un gráfico en donde podemos observar. Miren, aquí para ver la arteria subclavia vamos a ver la fosa subclavicular. Entonces aquí, y vemos la subclavia. Luego pasamos acá en la fosa infraclavicular para ver la axilar y seguimos el trayecto para ver la braquial. Y si vemos así. Y aquí en este caso vemos tanto la radial y la cubital. Y ponemos el transductor de esta manera. ¿Cuándo es indicado realizar un Doppler arterial del miembro superior? Cuando estamos pensando en una estenosis significativas, para monitorizar intervenciones quirúrgicas, evaluación de anomalías vasculares y evaluación preoperatoria y seguimiento de acceso vascular para hemodiálisis. En este caso es para cuando pedimos el Doppler venoso. Como les decía ese día, del patrón de las ondas normales, recuerdan que les decía que las arterias tienen un flujo anterógrado, pulsátil y trifásico. Esto es lo normal que nosotros encontramos en una arteria. Siempre tenemos que encontrar de esta forma la arteria, de esta forma la onda en el Doppler espectral. Aquí vemos unas ondas alteradas y en este caso, miren, vemos estas ondas que están así y no tenemos una diástole, solo tenemos parte de la sístole. Aquí tenemos en estas ondas que disminuyó su pulsatividad y tenemos ensanchamiento espectral. Y aquí también en esta, que se convierte en una onda monofásica, que son de baja velocidad y en realidad esto sería ya flujos alterados. ¿Cuál es la enfermedad o la patología que es más prevalente? Es la enfermedad, la aterosclerosis, que es la principal causa de estenosis en las arterias. Entonces, otras causas pueden ser traumas, tromboembolia, enfermedad autoinmune y tejido conjuntivo. Pero la arteriosclerosis es la causa más importante. Entonces, en este caso, si nosotros vemos, como siempre les digo, nosotros tenemos que valorar los vasos tanto en longitudinal, en sagital y en axial. Entonces, en este caso vemos el vaso sanguíneo, que nosotros ponemos Doppler color y tenemos casi ausencia del Doppler y vemos un trombo que está dentro del vaso. Miren. Y si ponemos en transverso también vemos una imagen hipocogénica dentro del vaso que si se comprime no se va a comprimir. Entonces, eso es un trombo. Una placa. Entonces, el patrón de flujo, como les había dicho, siempre va a ser un patrón trifásico. La velocidad va a ser de 70 a 120 en la subclavia, en la axilar entre 50 y 100, en la humeral entre 40 y 90, en la radial y cubital. Entonces, miren, esta sería siempre tendría que ser la onda normal de los vasos. Por ejemplo, en este caso, miren, tiene una velocidad de 78, que estaría dentro de lo normal. Vamos a tener los diámetros y velocidades aproximados de las arterias que vamos a valorar. Entonces, nosotros si tenemos sobre el valor de estos que están aquí, sobre este valor, vamos ya a pensar en una estenosis. Si recuerdan, ayer les decía que siempre en la estenosis va a subir la velocidad picosistólica. Y antes va a disminuir un poco y después de la estenosis vamos a tener una onda muy baja que le llamábamos tardus parvus.
Entonces, aquí la subclavia y la axilar, más o menos de una velocidad sistólica de 100 más menos 49. La braquial va a medir de 3.5 y su velocidad es de 75 más menos 18. La radial tiene un diámetro de 2.8 y la velocidad 57 más menos 16. La cubital 2.8 y la velocidad 66 más menos 27. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos en la subclavia una velocidad de 200, ya pensamos en una estenosis, ¿no? Y obviamente que también en algunos casos los diámetros se dilatan. Aquí tenemos un vaso, en donde miren, aquí vemos una onda con 78, la velocidad sistólica. Esto es la subclavia. Y en este caso, miren, observamos cuánto está la velocidad. Subió en 215. Entonces, quiere decir que justo aquí está la estenosis. Incluso aquí podemos ver un flujo un poco turbulento que nos puede indicar, y con la velocidad tan alta, nos indica un lugar de estenosis. Entonces, aquí vamos a hacer la evaluación de los grados de estenosis. Entonces, nosotros tenemos que ver la placa, caracterizar la placa que está dentro de los vasos y después ver cuánto está obstruyendo el vaso, o en este caso la arteria. Entonces, tenemos estenosis significativas mayores a 50, se observa incremento de la velocidad sistólica. A veces cuando la estenosis no es tan alta o no está comprometiendo tanto como el 50%, no vamos a ver grandes cambios, pero si no, ya vamos a ver los cambios que les decía. Entonces, aquí siempre les decía que tenemos que ver preestenótico, la estenosis y postestenótica. Entonces, preestenosis, vemos un flujo, que el flujo va a disminuir un poco, en el estenosis va a subir mucho la velocidad, y el flujo postestenótico que vamos a ver, la onda de tardos parvos, donde se pierde totalmente la onda trifásica que teníamos normal en las arterias. Si tenemos una reducción de flujo de 0 a 49%, en la lesión, justo en la estenosis, va a aumentar la velocidad cuando se acerca al 50%. Y aparte de esto, que ya tenemos esto, vamos a ver el ensanchamiento espectral que les decía ayer, que les indicaba cómo era. Y distal a la lesión, la onda trifásica se convierte a bifásica, y puede ser que el único signo que veamos cuando tenemos 0 a 49% sea el ensanchamiento espectral. Ya, cuando tenemos de 50 a 74%, que ya es mucho más la estenosis, vamos a ver que la onda espectral de la lesión aumenta, ¿no es cierto? Aquí siempre va a aumentar la onda, la velocidad picosistólica, y luego se va a hacer monofásico, bifásica, ensanchamiento espectral, y distal a la lesión vamos a tener amortiguamiento. Eso quiere decir que disminuye total la onda trifásica que siempre veíamos normal. Y cuando tenemos una reducción del 75 al 99%, la onda espectral se puede ser casi monofásica. Antes y después va a incrementar la velocidad mayor de una velocidad mayor de 4, y ensanchamiento siempre espectral. Y distal a la lesión vamos a tener amortiguamiento significativo, que esto le decíamos tardos parvos. Entonces siempre, bueno, esto creo que ya hemos repetido algunas veces, así creo que esto ya está claro. Entonces siempre en la estenosis aumenta la velocidad, presónica disminuye un poco, y posesónica vamos a tener una disminución marcada y acompañado del ensanchamiento espectral. Cuando tenemos una obstrucción parcial completa, vamos a tener que, obviamente, si tenemos una obstrucción completa, no vamos a tener flujo en el vaso, y si tenemos una obstrucción parcial, lo que vamos a tener lo que se llama flujo de goteo. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es una vena, y en este caso vemos la arteria, y si vemos aquí, solo no se pinta todo por la placa, incluso, y acá también, miren, si ven, todo el flujo acá, y acá todo este material que está acá, y solo vemos una mínima paso de flujo sanguíneo porque es una obstrucción parcial. Entonces, a esto tenemos que definir que cuánto está obstruyendo, como les decía, más del 50, más del 75%. En este caso vamos a ver una estenosis de la arteria subclavia, de alto grado de la arteria subclavia.
Entonces, la estenosis en una arteria subclavia tiene que ser, o sea, vamos a decir que tenemos una estenosis cuando tenemos una velocidad alta. En este caso, 200 centímetros sobre segundos, va a haber distorsión del flujo del Doppler color por un flujo turbulento y distal a la lesión vamos a tener una onda monofásica, ensanchamiento espectral y aumento del tiempo de aceleración. Entonces, muy claro esto, ¿no? Aquí en este caso, si vemos, le ponemos primero el Doppler color y vemos la dirección del flujo y acá vemos una imagen hipocogénica o isocogénica, casi isocogénica, que es una plaquita que nos está obstruyendo, pero es menos del 50% si nos damos cuenta. Igual acá en el Doppler espectral ya vamos disminuyendo la onda, ¿no? Y también acá, esta es una arteria subclavia la que la estamos valorando aquí. Y vamos cambiando totalmente la onda. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un Doppler arterial de miembro superior? Entonces, siempre van a localizar lesiones hemodinámicamente significativas, vamos a caracterizar lesiones oclusivas o estenosis significativas, y pues, como estamos haciendo el Doppler, vamos a ver si podemos valorar estructuras adyacentes, venas, planos musculares y tejido celular subcutáneo. Y nosotros podemos, con el Doppler color, ver la velocidad, ver la onda, ver la dirección en relación a otro tipo de métodos diagnósticos. ¿Alguna pregunta de Doppler arterial? ¿Algo que no les quede claro? Dos buenas noches. ¿Cómo se ¿Cómo puede están? medir la velocidad sanguínea? Perdón, repítame la pregunta. Buenas noches. ¿Cómo le puedo medir la velocidad sanguínea en la arteria? A ver, nosotros en los vasos sanguíneos siempre vamos a medir, en las arterias, nosotros vamos a medir la velocidad pico sistólica. Nosotros colocamos primero el Doppler color, como siempre, a ver, espera, aquí. Hagamos este que sea un ejemplo. Tenemos nosotros primero, como ya tenemos que sabernos la anatomía, o sea, saber muy bien la anatomía, porque nosotros tenemos que empezar a recorrer el vaso en donde sabemos que está. Porque si le ponemos en otro lugar no nos vamos a ubicar, y eso es de práctica, y si primerito tienen que tener una hojita al lado con el esquema de por dónde van los vasos, pues a cada uno le sirve métodos diferentes. Ya, entonces ya tengo yo el vaso. Entonces, por ejemplo, pongamos que esta es una arteria axilar. Buscamos la arteria axilar, colocamos el Doppler color, vemos la dirección del flujo, colocamos esto como es el Doppler color, acomodamos la caja de color hacia la dirección del flujo. Entonces aquí ya vean, si yo no tuviera alguna estenosis, o bien, obviamente que primero empezamos con la escala de grises, que siempre primero todo estudio se empieza con una escala de grises. Después que caracterizo el vaso, aquí en esta escala de grises coloco el Doppler color. Entonces aquí, ¿qué serviría el Doppler color? Para ver la dirección del flujo sanguíneo. Y en este caso también me serviría para ver si yo no tengo alguna placa, alguna cosa. Luego de que yo ya tengo ahora sí coloco el Doppler espectral. Todos esos tienen en el mando del ecógrafo, tienen pues donde se pulsa para Doppler color, donde se pulsa para Doppler espectral, pero debemos ubicar bien el vaso para que nos salga una velocidad que sea una velocidad real. Entonces ya tengo el Doppler espectral, pulsé en el mando, coloqué el volumen muestra, el ángulo que esté menos de 60 y pulsé otra vez el Doppler espectral y me va a salir la onda. Cuando me sale la onda, tengo ya la onda, esta onda que está marcándose en la pantalla, esta imagen así. Entonces hay otro en el panel, hay otra parte que dice si nosotros lo queremos hacer automático la toma de los datos o si la hacemos manual. Entonces podemos pinchar ahí en el mando, en automático, y directamente se traza y de todo el trazado de la onda, y ahí me sale velocidad picosistólica, relación sístole-diástole, índice de resistencia, índice de flexibilidad y muchos datos. Y si yo lo quisiera hacer manual, tengo que hacer un trazado siguiendo el trazo de la onda, y también me sale lo mismo. Entonces, no sé si esa era la pregunta, yo entendí eso. Sí, muchas gracias. Ya. ¿Pregunta?
Bueno, como les digo, siempre en este caso vamos a hacer esto de Doppler arterial, es igual en todas las arterias, o sea, en arterias de miembros superiores, arterias de miembros inferiores, que nos piden hacer una valoración de la arteria femoral, de la poplitea, de la tibial, de la braquial, todas van a tener la misma onda. Y en todas las arterias vamos a hacer la misma valoración, pues porque, o sea, como son todas arterias y todo, la única que tenía diferentes valoración era si recuerdan ayer eran bueno, la arteria hepática que igual es igual que que estas, pero era que sí tenía otro tipo de alteraciones y no solo era que podía haber una placa, sino que tenía otras patologías que podían causar la alteración. Es la única, la arteria hepática, la que cambia de morfología y todo. Pero el resto de arterias tenemos las mismas ondas y las mismas patologías, ¿ya? Entonces, que nos quede claro en arterias. Cuando veamos miembro inferior, casi va a ser lo mismo ver Doppler arterial de miembro inferior. Siempre recordar que velocidades mayores a lo de este cuadrito, siempre velocidades mayores a esto, es estenosis. Entonces, siempre, ¿por qué? Porque justo en la estenosis iba a aumentar la velocidad. Entonces, siempre tener en cuenta, y si tengo una onda después de la estenosis que está muy bajita, diferente a la onda trifásica que estábamos acostumbrados en la arteria, pues ya nos va a llamar la atención. Obviamente que la clínica del paciente también nos dice algo, pues entonces el paciente llega que dice que está fría la extremidad y un poco de cosas. Entonces también tenemos que tener en cuenta para ver si se envía un Doppler arterial o un Doppler venoso. En el Doppler venoso la extremidad a estudiar va a estar edematizada, o sea, es totalmente la clínica diferente. Entonces no es que se hace cualquier examen, sino que ya pues no tenemos la clínica para los tipos de diagnóstico tanto arterial y venoso. Bueno, vamos a seguir. Si no hay otra pregunta, vamos a seguir. Entonces ahora vamos a ver el Doppler venoso. Igual vamos a ver anatomía. Recuerden que siempre las venas van a acompañar, dos venas van a acompañar a una arteria, ¿no es cierto? En las venas sistema profundo. Bueno, y aquí les voy a explicar. Pero bueno, eso es anatomía, eso creo que nosotros todos recordamos la anatomía arterial, venosa, esto es un recuento de lo que ya sabemos todos. Pero siempre es importante saber porque nosotros para hacer un Doppler siempre tenemos que seguir, como les digo, hay que seguir el vaso, porque si no tengo idea de por dónde va el vaso, puedo estar todo el día ahí, intenta y no vamos a poder, ¿ya? Entonces, vamos a ver que pues en el sistema venoso tenemos un sistema profundo y un sistema arterial, un sistema superficial. Entonces, en este caso, el sistema profundo es casi lo mismo que el sistema arterial. Entonces, siempre van a ver que siempre vamos a tener dos venas acompañando una arteria. Recuerden también que las arterias tienen, las arterias por su composición de la pared, no se van no se distienden ni se comprimen. Entonces, por eso es que las venas tienen otra característica, que si nosotros presionamos, se van a colapsar, de lo que están así redonditas, si nosotros les aplastamos, van a perder su luz. Entonces, nosotros ahí decimos que un vaso está permeable, a diferencia de la arteria no se comprime. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos igual, vemos el tronco, la vena brachiocefálica, vemos arriba la yugular interna, que esas también se valoran en cuello. Vemos la vena subclavia, sigue la vena axilar, vamos a tener la vena braquial y aquí a nivel de la flexura del codo se va a dividir igual en una cubital, en una vena cubital y en una vena radial. Es lo mismo. Es decir, que como es venoso, sería al revés, ¿no? Porque se supone que drena todo lo de las extremidades hacia el corazón. Entonces sería de las arterias, de las venas interdigitales, sube por los arcos, la radial, la cubital y así. Pero nosotros igual vamos estudiando todos estos vasos. Ese es el sistema profundo. Ahora vamos a ver el sistema superficial. Entonces, en este sistema superficial nosotros vemos aquí, bueno, este sería de profundo, la subclavia,
y la vena axilar, y de ahí vemos la vena cefálica, la vena basílica, se unen estas en la flexura del codo, forman una M, y vamos a tener la vena basílica del antebrazo y la vena cefálica del antebrazo. Y terminan en las venas palmares, los arcos venosos igual superficiales, juntos. Aquí tenemos, miren, aquí este es el sistema profundo, la vena axilar, en donde se va a unir con la vena basílica y también con la cefálica. Ya, entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros vamos a utilizar para hacer la valoración de las venas? Entonces, recuerdan que en las arterias nosotros siempre veíamos el flujo, vemos si no hay estenosis, y pues en este caso nosotros en cambio vamos a ver con transverso y en longitudinal los vasos. Si veo transverso lo veo así, y si lo veo longitudinal pues veo todo el trayecto como si estuviera recorriendo todo el trayecto del vaso. Entonces, en transverso vamos a comprimir, porque les decía que las venas se comprimen, y si se comprimen es porque no tiene ningún material dentro. Es como si tuviera una manguerita así, y si nosotros le aplastamos, pues una manguera suave, se va a colapsar. Pero si en cambio nosotros tenemos dentro de la manguera algún material, no sé, me ocurre algo duro que tenga dentro, si nosotros le aplastamos, no se comprime. Lo mismo pasa con un trombo que está dentro de la vena. Entonces siempre para ver nosotros si tenemos trombosis, vamos siempre a hacer la compresión. En este caso le podemos hacer con compresión cada 1 o 2 centímetros. En este caso la yugulura interna si hiciéramos desde el cuello, pero cuando nos piden de miembro superior, empezamos por las subclavia, la axilar, la braquial, la vena cefálica, basílica, hasta el codo. También en plano longitudinal, con Doppler color y espectral igual, los mismos vasos tenemos que valorar. ¿Ya? Entonces, aquí la posición del paciente es igual casi que en el Doppler arterial. Siempre el paciente sentado frente al examinador con el brazo en abducción, o en el caso de que el paciente esté acostado, igual con el brazo así, para poder hacer adecuadamente el examen. Tienen que estar todas las venas visibles examinadas y se comprime con y sin comprensión cada 2 centímetros que decía en plano transverso. Le vemos con la escala de grises y también con el Doppler color y espectral. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, mire, en este caso nosotros vamos a ver aquí, como les decía primero, vamos a observar en la fosa supraclavicular para ver la subclavia, en este caso la fosa infraclavicular, seguimos el vaso y en este caso, mire, vemos la subclavia, toda la valoración de la vena subclavia, la tenemos en longitudinal y en transverso. Y en este caso, miren, vemos la vena subclavia y con su unión con la cefálica que les decía que se unía, y acá seguía la axilar. Tenemos la onda de una vena. Entonces recuerdan que la vena era anterógrado, era monofásica, entonces no es pulsátil como la arteria, cambia totalmente en el Doppler espectral. Aquí tenemos la vena cefálica, valoramos la vena, esto es un corte longitudinal, valoramos la vena cefálica que está llegando a la subclavia. Vamos también luego a hacer la exploración para ver la vena axilar, la braquial y la basílica. Entonces acá vemos la vena axilar siempre en transversal y longitudinal, la braquial en el tercio medio del brazo, y aquí vemos que se divide la braquial, la basílica, y vemos aquí también la arteria acompañada de las 2 venas y aquí un corte transverso. Y este mismo corte, imagen, pero en longitudinal, 2 venas, una arteria. Y las venas del antebrazo igual. Entonces nosotros tenemos que seguir todo el vaso. Si se nos pierde, por ejemplo, en un trayecto que estamos por aquí y se nos perdió el vaso, no le podemos seguir para acá, tenemos que otra vez regresarnos y seguir todo el trayecto. Tenemos que ver todo el trayecto de los vasos. Entonces aquí tenemos también en plano axial, que los vemos como redonditos, y aquí en longitudinal.
Aquí un pequeño resumen del protocolo para el examen de venoso de la extremidad superior. Entonces, primero vamos a ver la vena subclavia. Vamos a ver en longitudinal y también en axial y verificar las señales Doppler, ¿no? Después de la subclavia vamos a ver la cefálica, vamos a identificar la unión de la vena cefálica con la subclavia y se la sigue por encima del hombro hasta el codo. Después la vena axilar, nos regresamos a ver la axilar y la braquial, vemos también en longitudinal y en transverso y se continúa hasta el codo. La basílica, recuerden que era del sistema superficial y vamos a en cambio identificar la unión de la basílica y la braquial. Y pues terminamos en las venas del antebrazo, que son la radial, la cubital, las profundas y las superficiales, que son las cefálica y basílica del antebrazo. Y siempre realizando copresión para ver si no hay trombosis. En este caso, si nos piden por trombosis, porque si nos piden para ver insuficiencias, tenemos que ver ahí reflujo, que ya en miembro inferior vamos a ver también las insuficiencias. Aquí vamos a ver hoy día trombosis, cuando nos piden un examen porque están pensando en un trombo. Entonces, vamos a caracterizar o a explicar en sí que nos referimos a la trombosis aguda. Entonces, bueno, aquí en este caso, aguda nos referimos cuando el trombo tiene días o quizás 1 o 2 semanas. Entonces, ¿cómo lo vemos dentro del vaso? Recuerden que el vaso nosotros siempre lo vemos anecoico porque tiene sangre pues en su interior. Entonces, en este caso, nosotros si tenemos un trombo vamos a tener una imagen con ecogenicidad baja, la vena se va a dilatar, no se comprime y bueno, en algunos casos puedo tener un trombo flotando que está libre. Pero estas son las características que yo tengo que ver si pienso en un trombo, aparte de la clínica que les decía. Entonces, en este caso, miren, vemos aquí una vena, y en este caso, miren, con Doppler, con escala de grises, primero con escala de grises, y ya vemos una imagen aquí, isoecogénica, que nos hace pensar en un trombo. Ponemos el Doppler color y miren todo lo que está, todo esto está trombosado el vaso. Y acá pues también vemos todas las imágenes que están trombosadas. Miren el material diferente a que si yo lo vería anecogénico. Entonces estos no se van a comprimir. Acá también, aquí vemos unas arterias, la arteria con su luz anecogénica, y si vemos estas venas, la mayoría de las venas que estamos valorando están trombosadas. Estamos viendo en axial y vemos todo el contenido diferente. El contenido no es igual que este, totalmente diferente. Tendríamos que tener igual. Y les están haciendo para compresión y no se comprimen las venas. Acá también vemos un gran trombo, miren, y se le pone el Doppler color y solo me pinta donde está. Donde se recanaliza el flujo, lo podemos observar y dentro del trombo. Eso es una aguda. En cambio, la subaguda tiene 1 o 2 semanas el trombo, va a aumentar la ecogenicidad, va a disminuir el tamaño del trombo, el tamaño de la vena también se reduce y el trombo se puede adherir. Entonces, en este caso, miren cómo observamos la imagen, una imagen isoecogénica. Y aquí en transverso también está totalmente ocupada la luz de la vena. En este caso ya existe un poquito de recanalización, que es cuando ya se va convirtiendo el trombo, se va haciendo crónico, se puede haber un poco de recanalización, es decir, que hay un paso filiforme por parte de donde se puede, donde hay espacio para que pase la sangre por el vaso, para que me entiendan. Entonces podemos ver un poco de recanalización y después ya de un tiempo solo vemos como una cicatriz que quedó dentro de la luz del vaso. ¿Ya? Acá también, pues miren, solo vemos todo esto el trombo y vemos una pequeña recanalización por donde pasa. Pero estos signos ya son de un trombo más antiguo, se podría decir, no tan agudo como al principio. ¿Ya? A eso nos referimos con Doppler venoso. En este caso nos hemos centrado en ver trombosis aguda y trombosis
trombosis aguda y la trombosis subaguda en este caso, y en la crónica, que lo único que podemos ver es, como la última diapositiva, que vemos recanalización, y en los casos ya que quede una cicatriz. Entonces, de lo que queda como conclusión de esta clase, es que siempre tenemos que tener en cuenta la anatomía, como para todo, para ecografía, pero bueno, para nosotros, para todos los métodos de diagnóstico, la anatomía es la base para poder realizar cualquier estudio. Entonces, si nosotros queremos hacer un Doppler, primero tenemos que hacerlo bien, porque si nosotros no lo hacemos conscientemente, nos van a fallar las velocidades, vamos a ver por artefacto, por muchas cosas, vamos a ver imágenes añadidas. Entonces, no creo que estaría bien o sea, valorar así. Entonces, lo que sí queda es para Doppler siempre practicar. Cada uno tiene su manera de hacerlo. Pueden, no digo siempre, tener en cuenta, recordar siempre la anatomía para que se nos haga fácil el examen. Entonces, recordemos en el Doppler arterial, ¿qué era? La onda siempre, saber la onda, cómo es la onda, las arterias. Entonces, si yo tengo un cambio de esta arteria, si yo tengo ya que la arteria trifásica, que su onda Y menos mal, me va cambiando, menos mal que le mandé a buscar el eco, porque si no, no se hubiera dado cuenta. me va bajando ya la onda, entonces ya estoy pensando en una estenosis. Muy importante, recordemos que las más importantes patologías por aterosclerosis, luego va a ser el trauma, y bueno, en este caso incluso podemos tener pseudoneurismas, fístulas, más patologías. Pero las más importantes son las placas de ateroma en los vasos. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta eso, en las arterias, para valorar estenosis. Y ya les di el cuadrito, entonces, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Donde nosotros perdamos $500 por... ¿Ya? En este caso, en las arterias, ¿no? Y en las venas, nos queda que igual, tenemos que siempre en las venas tenemos un sistema profundo, un sistema superficial, siempre van a ir acompañando las dos venas a la arteria, y entonces aquí lo que queda, pues hoy día que hemos visto trombosis, siempre los vasos, las venas se comprimen. Entonces, si nosotros tenemos un trombo, no se va a comprimir. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo así, comprimiendo en toda la dirección del vaso. Si nosotros estamos, por ejemplo, en la arteria braquial y me salté este espacio antes del antebrazo porque no la vi al vaso, porque, no sé, por muchas cosas, capaz que se me pasa alguna placa o algún trombo que estemos valorando. Entonces, siempre debemos seguir todo el flujo del vaso, ¿ya? Eso, creo, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda en cuanto a Doppler, a Doppler de miembro superior. No sé si les quedó alguna duda. Bueno, que de las arterias yo creo que ya hemos repetido algunas veces, entonces yo no creo que sea más ahí. Lo que sí, pues es como digo, la práctica. De ahí de las venas es un poco más extensa las patologías, o más en cuando nos toque ver insuficiencia, que vamos a ver en miembros inferiores, que es el día lunes. Con eso terminaríamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hago una pregunta, ¿nos va a enviar los archivos de esto del Doppler de miembro superior? ¿Las diapositivas? Sí, Les prometo que mañana ya les envío para que les suban, ¿ya? ya, Sí. gracias. Hasta el último creo que no recuerdo en cuál quedó la última. Ya ahí subimos todo esto. ¿Ya? Eso, doctores. Gracias, Espero doctora. que les sirva. Espero que lo poco que les puedo guiar lo puedan utilizar. Y nos vemos el día lunes entonces. Les pido que sí revisen un poco
un poco todos los temas, más esto que es Doppler, que es un poco más complicado, ¿ya? Entonces Gracias. nos vemos el lunes, doctores. Buen fin de Buenas semana. noches. Descansen. ¿Ya?